Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por entrar a la sesión. Quiero comentarles que no va a ser una sesión muy larga. Realmente es un tema que, si bien es complejo, vamos a hacerlo lo más rápido posible y para que lo entiendan también de forma lo más fácil que se pueda, ¿ok? Conforme vayamos avanzando en las presentaciones, si les surge alguna duda, con gusto podemos irla revisando. No es necesario que nos esperemos hasta el final de la presentación. Por si se les llega a olvidar algo así, pueden irlo haciendo sobre la marcha de la presentación. Y bueno, les comento un poquito de mi experiencia para que sepan el por qué vamos a ver este curso. Yo llevo más de 7 años dedicándome a el tema de recursos humanos. Sin embargo, estudié la licenciatura en Derecho, entonces digamos que pues este es mi campo, ¿ok? El día de hoy vamos a ver las causales de despido justificado, digámoslo así, y sobre todo nos vamos a enfocar en las rescisiones de contrato, ¿ok? Este curso tiene como objetivo que todos los participantes sean capaces de comprender y de identificar los principios legales que van a regir al despido justificado en el ámbito laboral. El punto es que lo entiendan tanto del lado del trabajador como del lado del patrón. Como referencia, se tomó este contexto de la Ley Federal de Trabajo. eh, Específicamente lo abarca el capítulo 4, que como tal se llama rescisión de las relaciones de trabajo. Nos vamos a enfocar justo en el artículo 47 y el artículo 50. Estos son los que van a regir los temas del día de hoy, ¿vale? Y bueno, el alcance de este curso, como ya les dije, son las causas de rescisión de la relación de trabajo, que por un lado tenemos sin responsabilidad para el patrón y por el otro sin responsabilidad para el trabajador. Es muy común que tengamos en mente siempre las causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón, porque, bueno, no sé si alguno de ustedes aquí ha tenido o ha sido despedido de alguno de sus trabajos, pero digamos que este es el fundamento que casi siempre se toma eh, para hacer el despido. Pero sin embargo, también existen las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Más adelante les voy a explicar eh, cuál sería como el beneficio, digamos así, para el trabajador si el patrón incurre en uno de estos. O sea, ¿qué trae como consecuencia tanto para el patrón como para el trabajador? Ok, empezamos con las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Estas se encuentran en el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo. Ok, como primer punto es engañar con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de que carezca, ¿vale? Por ejemplo, que presente un título que no es, que es, que es falso, perdón, una constancia de trabajo, una constancia de habilidad laboral, un certificado médico tal vez, todos estos documentos que puedan ser falsos o que presenten referencias, por ejemplo, que diga trabajé en tal lugar y no sé, que da como referencia a X persona y realmente eso no existió. Es una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Ok? Incurrir el trabajador como número dos, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón. Aquí podríamos encontrar lo que es, por ejemplo, el robo en cualquier magnitud, ajá, desde el robo hormiga, que es ir como que robando de a poquito, a cantidades grandes. Realmente la ley no se enfoca en decirnos solo si es tal cantidad o no, ¿vale? Aquí solamente se toma como una falta de probidad o de honradez, cualquiera, cualquiera que sea el monto del que estemos hablando. También los actos de violencia.
en contra del patrón, ya sea de forma verbal o de forma física, eh, también amagos, injurias o malos tratamientos, ¿vale? Como número 3, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior. Y la que sigue va igual de la mano con la que les acabo de leer, que es cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción número 2. ¿Ok? Digamos que el cometer falta de probidad o honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos va a ser una causa de rescisión de la relación laboral, pero no solo si se comete contra el patrón, también si se comete contra compañeros de trabajo o contra el personal directivo administrativo de la empresa. La siguiente fracción nos dice que ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de nuestras actividades o con motivo de ellas, en objetos relacionados con el trabajo. Aquí nos dice intencionalmente, o sea que me dio el dolo de por medio en nuestra acción, ¿ok? Que lo quisimos hacer. Es una causa de rescisión. La siguiente fracción nos dice que ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, pero sin dolo. Es decir, no lo hice con la intención de perjudicar, pero la negligencia es tal, o sea, es tan grave o fue tan grande que esta pues, es la única causa, la causa única del perjuicio, ¿ok? La siguiente fracción nos dice que comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Aquí, por ejemplo, en la imagen, no sé si la alcancen a ver como bien, está un trabajador que se dedica a repartir los tanques de gas, fumando dentro del vehículo donde transportan los tanques de gas. Esta es una imprudencia porque, pues supongo que le dieron alguna capacitación donde le dicen que esto no es correcto, ¿no? Aparte de que es una simple lógica, que no puedes hacer eso. Entonces, aquí no necesariamente tuvo que existir una consecuencia, ¿vale? Pero sí comprometió con su simple acción, ya comprometió la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. La siguiente fracción nos menciona que cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. ¿Ok? Desafortunadamente es una práctica bastante común, pero que afortunadamente es una causa de rescisión de la relación de trabajo. ¿Vale? Y aplica para quien sea, ¿eh? A la posición de la que estemos hablando, no importa. Nuestra siguiente fracción nos indica que también es una causa de rescisión de la relación laboral, revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. ¿Ok? Aquí, de hecho, casi todos nuestros contratos de trabajo, los que sí dan contrato, pero se entiende que ya viene incluido, aunque no lo tengan, eh, nos aplican una cláusula de confidencialidad que justo nos habla de que debemos de mantener los secretos de fabricación o no sé, por ejemplo, los datos de los clientes, todo esto de manera confidencial, ¿ok? Incluso muchas tienen unas consecuencias de tipo penal si es que nos las saltamos por ahí, ¿vale? La siguiente fracción nos menciona que tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Esta también es una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón e incluso esta es la más común eh, para rescindir del contrato con el trabajador. Ojo aquí que menciona que son más de 3 faltas en un periodo de 30 días, es decir, 4 o más, ¿ok? Y el periodo de 30 días no necesariamente tiene que ser en un mes cerrado, ¿no? O sea,
no puede ser del 31 de enero, o el mes que sea, ¿no? El 1 al 30 o 31. Solo nos dice que 30 días, es decir, puede ser de mes a mes, del día 15 al siguiente día 15. Si juntamos esas faltas injustificadas, es una causa de rescisión eh, de nuestro contrato sin responsabilidad para el patrón. Aquí también debemos de ser muy cuidadosos si estamos como del lado patronal, eh, ser muy precavidos sobre todo, porque a mí me llegó a pasar que tenía trabajadores que no asistían, pero por alguna circunstancia, no sé, estaban de incapacidad o estaban internados y no nos habían notificado. Muchas veces era obvio, ¿no? Si el trabajador se encontraba internado o en un estado de salud delicado, pues no iba a poder enterarnos a tiempo de su situación. Entonces, si alguno de ustedes se encuentra del lado patronal, siempre les recomiendo que se cercioren de que realmente estas faltas son injustificadas, porque saldría mucho peor si damos de baja a un trabajador y, por ejemplo, se encontraba de incapacidad o el instituto estaba a punto de emitirle una incapacidad porque estaba internado con alguna situación de salud complicada, ¿vale? La siguiente fracción nos dice que es una causa de rescisión desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. ¿Ok? Aquí nosotros debemos de tener ciertas responsabilidades o condiciones de trabajo para lo que se nos contrata, que normalmente viene en nuestro perfil de puesto, incluso muchas veces en el contrato. Eh, si sin ninguna razón justificable no atendemos estas indicaciones o no seguimos estas indicaciones, ya sea que se den directamente del patrón o que se den, por ejemplo, de alguien a que hayan puesto como supervisor, que sea nuestro jefe inmediato o del director o del gerente, se considera que es una causa de rescisión de la relación de trabajo. Aquí el patrón debe ser muy inteligente para poder aplicar esta causa de rescisión de trabajo. Normalmente, y desde el ámbito de recursos humanos, les comento que se empiezan a aplicar, por ejemplo, actas administrativas, donde se haga contar que el trabajador efectivamente no ha seguido las indicaciones que se le dieron, eh, que son relativas a su posición de trabajo, y ahí vamos asentando, ¿no? Que no cumple con sus actividades y así vamos dejando como el antecedente para poder aplicar esta causa de rescisión. La siguiente fracción nos dice que también es una causa de rescisión negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Este creo que les funciona demasiado a las personas que se dedican o que están en el área de seguridad, eh, porque muchas veces muchos trabajadores los toman como nada serio el tema, ¿no? Les valen eh, todas las instrucciones que tienen que seguir, las normas, el reglamento, todo le hacen caso omiso. Y bueno, creo que este es un muy buen punto que el área de seguridad podrá llevar a cabo junto con el área de recursos humanos o el jefe inmediato, eh, para ya sea que tomen esta medida de rescindir el contrato o bien de levantar un acta para que quede un precedente. A ver, Luis, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, claro. Hola, una novedad. Justamente yo me dedico al área de seguridad e higiene. Por ejemplo, si una persona se niega constantemente a aportar el equipo de protección personal y lo tenemos registrado junto con su firma, todas las veces que lo hemos sorprendido sin el equipo de protección, podría, por ejemplo, no sé, cuando fueran siete incidencias, ejecutarse el despido sin responsabilidad para el patrón. Incluso desde la primera, aquí no nos habla de que debe de tener tantos antecedentes para poder rescindir de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Lo que sí es importante es que dejemos un antecedente
de cómo sucedieron tal cual los hechos y que hablemos de tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Es muy importante que en el aviso que se le notifique al trabajador de la rescisión del contrato, que se plantee efectivamente todo lo que tú nos dices. En fecha tal, a la hora tal, el trabajador tal, se negó a cumplir con tal y tal y tal. Entonces, ya digamos que con todo esto acotado, es menos complicado para para el patrón, perdón, demostrar que efectivamente el trabajador incurrió en una de las causales que marca el artículo 47. Ah, ok. Y por ejemplo, si fuera, no sé, voy a poner una tontería. La persona está limpiando un ventilador de aire y tiene que bajar las pastillas y esta no las baja. Es parte de su procedimiento. Para eso yo previamente tendría que tener establecido y haberlo capacitado en dicho procedimiento, ¿verdad? Exacto, exacto. Recordemos que siempre todo esto va de la mano de una capacitación o de un reglamento, pero hay cosas que también son como simple lógica. Ajá. Eh, pero sí, o sea, normalmente tú le estableces cuáles son las medidas que él tiene que tomar o cuál es el procedimiento para realizar ciertas actividades. Si él no las sigue conforme tú se las estás indicando, claro que va a incurrir en este punto. Perfecto. Muchas gracias. De nada, creo que alguien más nos levantó la mano. M. González. Si quieres prender tu micrófono o escribirnos. Perdón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, referente a lo que mencionaba el compañero, también aquí creo que algo que en lo que estamos fallando también como parte de seguridad y higiene a veces es en la inducción. Nos confiamos en muchas ocasiones que recursos humanos, cuando da su inducción, les menciona la cuestión de las amonestaciones. Si hay un reglamento interno en cada empresa, como lo hay en cada empresa, perdón, en el reglamento interno nos dice que la primera es una llamada verbal, la segunda es una amonestación por escrito, la tercera es una suspensión por un día y si volvemos a reincidir son 2 días y si volvemos a reincidir son tantos días. Y así nos van diciendo hasta que ya llega un momento en donde ya es un despido, ya no, o sea, ya no te puedo tener porque me estás reincidiendo a cada momento sobre lo mismo. ¿Sí? Y no precisamente es a veces muchas ocasiones en recursos humanos en la inducción se les pasa comentarle eso a los trabajadores. Nosotros como seguridad e higiene sí podemos hacerlo también como un recordatorio, mi opinión. Exacto. Yo considero que siempre hay que trabajar de la mano. Considero que esta alianza entre el Departamento de Recursos Humanos y el área de seguridad es muy importante. No está de más que nosotros les hagamos saber cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo los procedimientos o tomar las medidas que se les están explicando desde la inducción, desde la capacitación, desde el procedimiento. ¿Ok? Creo que sí es como muy importante reforzarlo o en caso de que no se lo haya dado el Departamento de Recursos Humanos, sí es una tarea que deberían entonces llevarse en el área de seguridad. Aquí, por ejemplo, yo les decía de las faltas injustificadas, es una práctica que yo tenía, ¿no? Yo les decía cuando ingresaban, sobre todo en el área operativa, me pasaba demasiado que faltaban un buen, o sea, las áreas operativas son de las que más faltan en las empresas. Y entonces yo les hacía mucho hincapié, diciéndoles desde el principio como una advertencia. Si ustedes acumulan más de 3 faltas en un periodo de 30 días, es una causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y esto quiere decir que se van de baja con su puro finiquito y adiós, bye, ¿no? Era como el recordarles que pues tienen que seguir el procedimiento o la norma o las reglas y que si no va a haber una consecuencia. Y no está de más nunca estárselas recordando. Bueno, si alguien quiere agregar algo más y si no, pues seguimos.
Nos quedamos en que una causa es que el trabajador se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, ¿vale? También una causa es que el trabajador concurra a su lugar de trabajo, perdón, en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Esto creo que le sucede mucho a los compañeros que están en el área de construcción. eh, eh, y entonces aquí ya tienen un fundamento para solicitar la baja de aquellos compañeros que no adoptan correctamente esta medida. Aquí, por ejemplo, nos podríamos apoyar mucho con el área de servicio médico, si es que la tienen, para corroborar el estado en el que se presenta el trabajador, ¿vale? El siguiente punto nos dice que también es una causa de rescisión la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión. Aquí es muy importante aclararles que cuando el trabajador se encuentra en un proceso sin aún tener una pena que ya sea una sentencia, no podemos darlo de baja, ¿ok? Aquí entra lo que se llama una suspensión de la relación de trabajo. Sin embargo, no podemos aplicar aún una rescisión de la relación de trabajo. En caso de que el trabajador se encuentre en el proceso y salga absuelto, entonces se le tiene que reintegrar a sus actividades. Tampoco no podemos darlo de baja si él faltó durante este periodo porque digamos que tiene una causa justificada, ¿ok? Solamente si ya tiene impuesta una sentencia, sí puede tomarse como una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón. La siguiente causa nos dice que la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Por ejemplo, aquí la ley nos exige cierta documentación para poder contratar a los trabajadores. De entrada, por ejemplo, un documento que identifique la identidad, ¿no? Que en este caso es el acta de nacimiento, el CURP, por ejemplo, ahorita aquí es obligatorio que presenten su constancia de situación fiscal, su número de seguridad social, si no, no podemos darlos de alta en el seguro. Todos estos documentos, o más bien la falta de esos documentos, sería una causa de rescisión de la relación de trabajo. La siguiente fracción nos dice que todas las causas, todas las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere, ¿ok? Aquí es muy importante acotarles que el empleador o el patrón jamás va a poder sobrepasar más allá de lo que sea concerniente al trabajo, ¿ok? Eh, Ahorita que está como utilizando o que ya somos como mucho de redes sociales y así, por ahí había como muchos patrones que no estaban de acuerdo en que su trabajador, por ejemplo, fuera alguien que tuviera como muchos seguidores en redes sociales y así se sienten expuestos, pero esto no es una causa para rescindir de la relación laboral, por lo menos no sin responsabilidad para el patrón. De aquí, si el patrón quiere rescindir de la relación de trabajo y no entra en ninguna de estas causas que yo les acabo de mencionar, se tomaría como una decisión con sí responsabilidad para el patrón y entonces de por medio se tendría que indemnizar al trabajador para poder liquidarlo. Aquí ya no sería finiquitarlo, sería liquidarlo. El proceso para hacer una rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón es el siguiente. El patrón siempre tiene que darle un aviso al trabajador por escrito en el que se refiera claramente la conducta o las conductas que motivaron la rescisión, la fecha o fechas en que se cometieron. Es lo que les decía, que siempre tenemos que dejar muy claro en tiempo, modo y lugar cómo sucedieron los hechos para poder nosotros eh, rescindir la relación de trabajo, ¿ok? El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador o en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a través de la autoridad competente para que ésta a su vez
se lo notifique al trabajador. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso. Es decir, si el trabajador quiere presentar una inconformidad, que en este caso es demandar al patrón por un despido injustificado, tiene cierto plazo, que me parece son 60 días, eh, para poder ejercer esta acción. Sin embargo, este plazo no se va a poder empezar a computar si el patrón nunca le notificó por escrito la causa de la rescisión laboral. ¿Ok? La falta de aviso al trabajador personal o por conducto de la Junta por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. Es decir, si no entregamos este aviso, se considera como un despido injustificado y tendríamos que reintegrarlo a sus actividades o bien indemnizar. ¿Alguna duda hasta aquí o todo bien? Yo sí tengo una duda, Lick. Claro, adelante. Este, en mi caso no me despidieron, me cambiaron de obra por el coordinador de seguridad. El coordinador de seguridad, ahorita escuchando lo que está diciendo, nunca me dio un aviso a mí, nunca dio un documento por escrito firmado por su jefe, que sabemos que debería ser, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, sabemos que aquí la opinión tanto del superintendente como del jefe de proyectos viene valiendo más que la de nosotros como seguridad. Este alegó, eh, bueno, me quemó totalmente, incluso mi residente y residentes anteriores de esa compañía sí abogaron por mí y dijeron, pues es que yo no tengo tema con ella, es que yo no tengo ningún problema con ella, es que a mí hasta la fecha me ha servido bien, me ha demostrado que trabaja bien. Incluso mis jefes han estado contentos conmigo, como te digo, a mí no me despidieron, me cambiaron de obra, pero sí tengo esa duda de con este señor, porque pues por él terminé saliendo de la obra en la que yo estaba, no sé, honestamente desconozco si me haya vetado. Fundamentos no tenía porque pues yo no tenía ningún ponche, yo no tenía ninguna falta administrativa, incluso me avalé con los anteriores residentes del cliente de preguntarles, oye, ¿tuviste algún problema conmigo en el tiempo que trabajaste conmigo? Y pues todos me dijeron que no. Este, en este caso, ¿cómo aplicaría? O qué podría decir? O ya de plano se dio por perdido. Mira, para empezar, tú me dices que no te despidieron, sino que te cambiaron de obra. Hay Ujú, que primero revisar lo que dice nuestro contrato de trabajo. Muchas veces en el contrato de trabajo sí se considera que el patrón puede hacer el cambio de en donde tú te encuentres ejerciendo tus ujú. labores. Ajá, hay que Sí, de primero eso sí. ver cómo está estructurado nuestro contrato de trabajo. Si el patrón ya consideró que puede cambiarte el establecimiento donde tú ejecutas tus actividades, ahí no tendríamos mucho que hacer. Sin embargo, por ejemplo, en el dado caso de que te hubieran despedido, quiero decir Ujú. que como trabajadores siempre tenemos la opción de no firmar. Así no nos hayan De, dado un aviso de o hecho, no me dieron aviso, no me dieron nada a firmar, como te digo, incluso mi contrato yo apenas lo firmé. Una de las causas que él abogó fue que me desatendí de campo, por así decirlo, cuando pues mi compañero estaba en campo, yo estaba con altas y con contratos y pues no sé si te ha tocado a ti como, pues no sé, como recursos humanos, que de momento pues te apoyas con la gente que tienes en campo para que pues realicen algo que tú no puedes desde lejos, ¿no? sí. Este, como te comento, me mandó a sacar de planta de la nave,
Bueno, sí son un show horrible, mi residente no lo dejó, el superintendente del cliente tampoco lo dejó, o sea, en ese grado de decir, sabes que no, o sea, ya tiene trabajo que hacer, no te puedo permitir esto. En mi Sí, en este contrato, caso, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer, te digo, salvo tu caso, que tendríamos que revisar tu contrato y ver cuáles son las condiciones bajo las que se te contrataron. El trabajador siempre va a tener la opción de no firmar y quiero comentarles que el derecho laboral se considera un derecho social y el ujú, derecho social siempre va a estar, digámoslo así, a favor del trabajador porque se considera que es la parte más vulnerable. Ajá. Entonces, ujú, cuando se lleva a cabo ya un proceso en los juzgados, eh, siempre el patrón va a tener la carga probatoria. Es decir, tú no vas a tener, tú vas a ir a interponer tu demanda. Ajá. Pero ujú, aquí quien va a demostrar que lo que tú como trabajador estás diciendo es falso es el patrón. Entonces, él ujú. va a tener la carga probatoria. Y si en tu caso no tenía absolutamente ninguna prueba de que hayas incurrido en alguna de las causales para despedirte, pues va a perder. Entonces, Ujú. como sugerencia siempre, si ustedes están plenamente conscientes de que no incurrieron en ninguna de las causas que les leí anteriormente, están en todo su, incluso si lo hay, es verdad, incluso si lo hicieron, están en todo su derecho de no firmar, de asesorarse. Cuando los despiden no tiene que ser de inmediato la firma, ni siquiera se dejen intimidar con el tema de si no firmas ahorita no te vamos a pagar, shalala. Siempre terminan pagando. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes no están seguros, no firmen en ese momento, se pueden asesorar, hay una instancia que es gratuita que es la Profedet, o bien ya de manera privada con algún abogado que ustedes le tengan confianza e interponer una demanda si están completamente seguros de querer llevar a cabo esta acción. Quiero decirles que ahora ya es más rápido. Antes era muy tedioso, muy cansado para el trabajador y a veces el patrón se aprovechaba de esta situación de que los tiempos en las juntas de conciliación para resolver los asuntos eran muy largos, pero ya no sucede de esta manera. Entonces, ni le conviene al patrón invertirle como tanto tiempo a este proceso porque también tiene que pagar los honorarios de los abogados que les represente y a veces les sale más caro eso que darles la indemnización que les corresponde por el despido injustificado. Entonces, sí, como opción en tu caso o en el de varios compañeros sería pues no firmo. Tampoco a lo mejor entro en controversia porque si ya hacemos como un show y por ahí nos vamos como a una situación no muy agradable, de ahí podría agarrarse, ¿sabes? Y ya entonces Ujú. significa, pues mira, se presentó esta situación y puso en riesgo la seguridad del patrón o cosas así. Entonces yo les sugiero no entrar en controversia, solo no firmar. Mira, lo voy a revisar y entonces ya toman las medidas que ustedes consideran pertinentes. Sí, es que como te comento, o sea, yo a la fecha no he firmado nada, es más, dudo honestamente que el superintendente y que su jefe le hayan firmado algo, porque pues no tenía ninguna prueba contra mí. Ujú. Otra, como te digo, en mi Aparte, si contrato sí. tuvieran, tú siempre tienes que estar enterada de esta situación, ¿eh? Por ejemplo, yo les decía, que una práctica común son las actas administrativas. Y en una acta administrativa siempre se Ujú, tiene que firmar el trabajador de que está consciente de haber sí, sí, cometido esta acción. Entonces, cosa que no me dio ninguna si, de nada. si tú no estás como incluida en esas pruebas, como constatando que realmente lo hiciste, pues sería muy fácil que él se cree pruebas falsas y no las van a tomar en cuenta. Entonces, digamos que ese es un punto a tu favor. Ujú. Y como te digo, o sea, mi empresa pues afortunadamente sí está conforme conmigo, contenta conmigo. Ahorita para evitar como que más show, lo que hicieron fue moverme, eso sí viene en mi contrato, que me pueden mover a donde sea, pero yo ya no estoy como supervisora de seguridad. A mí ahorita me acaban de mandar como, honestamente no sé ni cómo, Ujú. me mandaron como residente, pero pues más bien yo siento que estoy como logística y
También Ok. me agregaron la seguridad y, o sea, es un rollo así Sí, como enorme. que ya te movieron las condiciones como para que a lo mejor te canses o algo así, ¿no? Ujú, Tal vez, puede ser. Sí, si es el caso, te puede interesar mucho la siguiente parte que vamos a ver, que es la rescisión de contratos sin responsabilidad para el trabajador, porque aquí acota algo muy importante eh, cuando se presenta alguna de estas causales. Entonces, a lo mejor te podría hacer ruido alguno de lo que voy a decir a continuación y tú ya lo verías. ujú. Aquí nos pregunta Carolina, ¿la notificación de despido tiene que ser por escrito? Sí, así es, así justo lo indica la Ley Federal de Trabajo. Ahorita te digo en qué artículo porque se me olvidan. Pero si no mal recuerdo es el 48. mm, mm, Espérame. No, es en el mismo 47. eh, Después de la fracción decimoquinta. Aquí nos refiere que el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que se refiera claramente la conducta o las conductas que motivaron la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Ay, ahí ven mi presentación, ya no sé si la... Ok. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Carolina, sí, sí tiene que ser por escrito. Nos pregunta K. Martínez, ¿qué pasa si tampoco RH te dio aviso de tu despido y te miente para que firmes voluntariamente? Pues, como lo indica aquí, tiene que ser una notificación por escrito para alguna forma para, ¿cómo te explico? A ver, aquí te quisieron manejar una renuncia voluntaria. Obviamente no te van a notificar una rescisión de tu relación de trabajo porque lo van a hacer ver como que tú estás renunciando voluntariamente a tu trabajo. Ajá. Por eso es que no te dieron un aviso. Yo les recomiendo, como se lo decía la anterior compañera, pues no firmar si estamos conscientes de que realmente no incurrimos en alguna causal para que se nos haga la rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón. Es decir, que si estamos seguros de que nos va a dar de baja, pero se nos tiene que liquidar, entonces no hay que firmar. Aún si ya firmamos una renuncia, podemos ejercer todavía una acción legal. Ajá, ahí no, no se detiene todo o no es como que ya valió. Todavía podemos ejercer una acción legal. Es un poquito más complicada porque tenemos que demostrar que me dio alguna presión por parte del patrón para que nosotros firmáramos la renuncia y demás, pero todavía se puede hacer algo. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna duda o no sé si con esto respondí tu duda. Sergio García nos dice, con la famosa hoja en blanco, ¿en cierta forma se firmaría la renuncia voluntaria? No. Es una práctica que no es correcta y que se puede desestimar en el juicio. ¿Ok? Normalmente, por ejemplo, si no sé si alguno ha estado aquí en un proceso legal para un despido injustificado, el abogado del trabajador siempre va a poner, o casi siempre lo va a hacer, que nos hicieron firmar una hoja en blanco o que nos hicieron firmar una renuncia voluntaria. A lo mejor no pasó, pero muchos, por ejemplo, no se acuerdan si en el momento de su contratación firmaron alguna hoja en blanco. Entonces, con esto se trata de desestimar en caso de que el patrón presente esa prueba, digamos, donde se firmó eh, una renuncia voluntaria. A pesar de que suceda, les digo, sí es relativamente sencillo desestimar esa prueba. Ok, si no tiene alguien más alguna duda o si con eso respondí a tu duda, Sergio, para pasar al siguiente tema.
Pero voy a continuar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede escribirla en el chat o levantar la mano, ¿vale? Ok, la siguiente parte vamos a ver cuáles son las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Así como existe causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón, existen las causas sin responsabilidad para el trabajador. Y son las siguientes. Uno, engañar al patrón respecto a las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Es decir, a mí me dijeron que yo iba a estar en la colonia Roma de 7 a 5 de lunes a viernes, y realmente estoy en esa de 8 a 8 y X, ¿no? Si a mí el patrón no me cumplió con las condiciones de trabajo que se me ofertaron en un inicio, yo tengo 30 días para ejecutar mi rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para mí. Al final les voy a decir qué quiere o qué beneficio nos trae que no sea, que esta rescisión sea sin responsabilidad para el trabajador. ¿Ok? En la fracción 2 nos indica que incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, su cónyuge, padres, hijos o hermanos. ¿Ok? Este lo vimos muy similar si lo hiciera el trabajador en contra del patrón como una causa de rescisión. También está la inversa. ¿Ok? En la fracción tercera nos indica que incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción cuarta nos dice que también es una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, reducir el patrón en salario del trabajador. Esto es sumamente importante. Muchas veces nos ha pasado con compañeros que, en el caso, por ejemplo, que nos decían anteriormente, me cambiaron de obra y ahora ya no soy supervisor y ahora soy, no sé, X puesto. Y me dijeron que como ahora voy a ocupar un puesto de menor rango, mi salario va a disminuir. Y esto es algo que prohíbe estrictamente la ley. No podemos disminuirle el salario al trabajador, solo que aguas aquí. Muchas veces la práctica es, te hago firmar una renuncia de tu anterior obra y te voy a dar un contrato nuevo. ¿Para qué? Para que yo te pueda dar de baja en el seguro y te pueda dar de alta con un salario menor y entonces no incurrir en esta causa. Entonces, aquí debemos de ponernos súper listos. Si no estamos de acuerdo con esta reducción del salario y el cambio de puesto, sí podemos considerarlo como una causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Luis, adelante. Aquí tengo una duda. Por ejemplo, es una práctica muy dada, sobre todo cuando reclutan las empresas, que te dan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vas a ganar 2,000 pesos a la semana, pero de esos 2,000 pesos, 1,500 son tu salario y los otros 500 te los manejan como bonos. Esos bonos normalmente, sobre todo en el trabajo donde estoy ahorita, si lo dicen que lo pierden, si por ejemplo llegan tarde o algo así, la empresa como tal, con esos 500 pesos que están bailando, que no son salario, sí puede decidir ella si los quita o no, si los da o no los da. Todo debe de estar en tu contrato individual de trabajo. Ahí se establecen las condiciones bajo las cuales tú estás siendo contratado, que incluyen tus actividades, tu sueldo, tus prestaciones, eh, digamos que todo el conjunto. Ahí, como no es justamente como lo acabas de mencionar, como no es el salario, sí podrían existir ciertas condicionantes para que sea otorgado. Ajá. Entonces, sí, habría que revisar cómo lo estipula tu contrato individual de trabajo, pero sí podría estar condicionado. El salario nunca, pero de allá en fuera,
los vales, no sé, el bono de puntualidad y asistencia, el bono de productividad, todo esto normalmente sí está condicionado. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Ok, la siguiente fracción, perdón, Palacios, levantó la mano. Si gustas, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con el tema que acaba de mencionar, bueno, la pregunta que acaba de mencionar el compañero, este, ahí más bien se llega como tanto el colaborador con el patrón, porque el patrón, a veces no pone todo el salario completo. ¿Por qué? Ya sea pues para menos impuestos, y en sí le maneja como ese bono extra, pero por fuera. Pero aquí ya llega como el convenio, con el trabajador, que el deber ser es que todo esté, tanto bonos de productividad, y lo que te vaya a pagar, pues todo en la nómina. Ese sería el deber ser. Pero pues ahora sí que vienen las malas prácticas, donde pues a veces se llega ahora sí que a palabra, donde te dice, bueno, mira, pues yo te voy a dar esto, pero es extra, pero no va a venir en tu nómina, pero aquí ya él llega como un acuerdo, pero ya ahora sí que por fuera, pero eso Sí. ya, pues ahora sí que queda como palabra. A lo que entiendo que te refieres es a Creo los que llamados salarios mixtos, ¿no? Donde nos indican que una parte va a ser por nómina y la otra por fuera. Por ejemplo, que solo nos dan de alta con el salario mínimo o con un poquito más y el demás para hacer un neto y nos lo pintan como bonito, ¿no? Es para que pagues menos de impuestos y para que salga neto tu salario. Y entonces a veces juegan condicionándonos este sueldo porque no tenemos cómo comprobar que es parte de nuestro sueldo. Y bueno, lo que yo aquí les recomiendo es que desde la contratación, para mí una red flag es precisamente esta del patrón, ajá, que no nos pague un salario que esté completamente integrado y declarado en el seguro social. Porque muchas veces sucede esto, incluso por ejemplo, cuando hacen liquidaciones, los bailan con esa parte que estaban ustedes ganando por fuera y únicamente les hacen una liquidación o un finiquito con la parte que estaba declarada como sueldo. Entonces, aunque sí existen como buenas prácticas con los bonos y los vales, por ejemplo, también existen las malas prácticas donde lo toman como eh, pues para de alguna forma no pagarle completo al trabajador y ellos evadir impuestos. Entonces, yo aquí les recomiendo desde el principio a ustedes considerarlo si realmente les conviene tener un trabajo así. También porque, por ejemplo, si vamos a un siguiente empleo, difícilmente vamos a poder comprobar que ganábamos lo que nosotros decimos si teníamos un esquema mixto. Lo que siempre vamos a poder comprobar es lo que ganábamos por el seguro, porque de esto seguramente tenemos un recibo timbrado y de lo demás casi nunca tenemos un comprobante. Si alguien tiene alguna duda, si no, pues continuamos, ¿vale? Eh, Nos menciona que otra causa de rescisión de la relación de trabajo es no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. También aquí es muy importante mencionarles que la ley prohíbe estrictamente que el trabajador reciba su salario si no es por medio de, digamos, dinero. O sea, no podemos recibir nuestro sueldo con material, con mercancía, con vales. eh, lo que es nuestro sueldo tiene que ser cobrado en moneda nacional, ya sea por transferencia bancaria o en efectivo. Se tiene que haber acordado las fechas de pago y así como el lugar en el que se va a efectuar nuestro pago. Aquí nos dice Jacqueline. Hola, y si queremos pedir aumento, debe quedar por escrito el nuevo salario acordado por correo, ¿cómo sería? Mira, si ustedes piden un aumento y se los otorgan, esto ya depende de la práctica que lleve el área de recursos humanos o el patrón que los haya contratado. Muchas veces se da una carta de nombramiento o puede haber como varias formas para notificar este incremento de sueldo. Ajá. Pero algo súper
válido o que no, que con el que vamos a poder demostrar nuestro incremento de sueldo es con el movimiento que se emite a través del portal del IMSS. Ajá. Cuando nosotros como recursos humanos mandamos un movimiento, que en este caso es un incremento de salario, y que lo reportamos ante el Seguro Social, siempre nos va a emitir una constancia de este aumento de sueldo, que se llama modificación de salario, si no mal recuerdo. Y digamos que este es el comprobante para el trabajador de que tuvimos una modificación de sueldo. Entonces, digamos que si no te dan como alguna carta expedida directamente por la empresa, este podría ser tu constancia. Que si ellos tampoco no te la entregan, tú podrías sacarla directamente desde, te aparece en la de semanas cotizadas. Ahí pones todos los movimientos y te aparece el detalle de tus modificaciones de sueldo y de tus altas y bajas. Ok, vamos a continuar. También nos menciona que una causa de rescisión de la relación de trabajo es sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en nuestras herramientas o en nuestros útiles de trabajo. Esta desafortunadamente muchas veces es una práctica para entorpecer nuestro trabajo y así ellos puedan tener una causa justificada para rescindirnos el contrato. Entonces, aquí nosotros podríamos como voltearles la moneda y decir, no, yo no estoy incumpliendo con mis actividades, sino que tú con todo el dolo causaste este perjuicio de mis herramientas y por eso yo no puedo desempeñarlas de manera correcta. La siguiente fracción nos dice que la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen. Aquí es un punto que les puede funcionar perfecto al área de seguridad para justificar con el patrón por qué tenemos que adoptar medidas preventivas, por qué tenemos que seguir la normatividad, por qué tenemos que, por qué prácticamente existe el departamento de seguridad, ajá, y por qué tenemos que cuidar al personal, por qué debe existir el uso de LPP. Entonces, este es un punto muy importante que no solo es una causa de rescisión, sino que a ustedes como área de seguridad les puede funcionar para justificar al patrón por qué se tiene que implementar correctamente todo el área de seguridad. La siguiente fracción nos dice que también es una causa comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Es decir, esto no cometió una acción con el dolo, pero sí fue imprudente o descuidado y esto compromete seriamente la seguridad de las personas que se encuentren en el establecimiento. ¿Ok? La siguiente fracción nos dice que exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Por ejemplo, en algún trabajo me tocó que había un supervisor que si no estaba de acuerdo o no le caía bien cierta persona o no sé, como que la traía con alguien. Los ponía a meterse en los botes de basura y entonces aplastar la basura con los pies hasta que él dijera ya, ya, así quedó ya bien. Esto claramente no era parte de sus actividades de trabajo y lo hacía con toda la intención de denigrar al trabajador. Aquí el trabajador bien pudo considerarlo como una causa para rescindir de su contrato sin responsabilidad para él. Y todas las que atenten contra nuestra dignidad como personas y como trabajadores también es una causa. La siguiente fracción nos dice que las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Ok, el proceso para rescindir de la relación de trabajo por parte del trabajador sin una responsabilidad para él es el siguiente. El trabajador podrá, ay, perdón, aquí Palacios tiene una duda. Adelante.
O no sé si Ah, la no, dejó levantada. Sí. sí, yo la había levantado. Ah, ok. Pero fue Ajá. de hace rato, ¿verdad? Sí, perdón. Ah, no te preocupes, gracias. Ok, entonces continuamos. Les decía que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice. Ese es el punto que les decía que es sumamente interesante, porque no es solo, no estoy de acuerdo con esto y estás incurriendo en una de las causales que menciona la Ley Federal de Trabajo para que yo pueda rescindir de mi contrato, sino que también tengo derecho a que se me indemnice porque se está violentando mis derechos y demás, ¿ok? Aquí nos menciona la ley los siguientes puntos. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor a un año, se le tiene que indemnizar en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo que se prestaron nuestros servicios. Si excede el año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Es decir, si fue por 2 años, supongamos, pero una relación de trabajo determinada. El primer año se nos pagan los 6 meses y el siguiente año 20 días por el año, ¿ok? También menciona que si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Y además, se tiene que indemnizar con 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses que en su caso llegue a generar si ya entramos dentro del proceso legal. Aquí un poquito como de contexto de los salarios vencidos. Si en el juicio correspondiente no se comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido y hasta por un periodo máximo de 2 meses, en términos de lo preceptuado de la última parte del párrafo anterior. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha cumplido el laudo, es decir, o la sentencia, lo que es igual a una sentencia, se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual. Eh, Aquí, Luis, no sé si levantaste la mano o... Sí, solo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la indemnización es agravante en impuestos, es decir, se hace el cálculo y todavía a eso le quitan impuestos, o ya es Sí, directo. como todo. No, como todo pago de ya sea finiquito, indemnización, sueldo. Acuérdense que siempre como trabajadores tenemos que enterar ciertos impuestos ante el SAT. Ah, ok, Aunque entonces, también es importante ujú. mencionar, por ejemplo, cuando hacemos una plática conciliatoria entre tu abogado y los abogados de la empresa, no sé, supongamos, si yo me voy al juicio completo y en el supuesto caso de que yo lo gane, me va a tocar esta cantidad, ¿no? Hacemos un cálculo. Pero pues no hay que llegar hasta allá, vamos a hacer un acuerdo y no sé si me tocaba 200,000, pero me quiero ahorrar esos 6 meses, vamos a en 100, ¿no? Y ahí puedes acordar o pueden acordar los abogados que sean 100 netos, por ejemplo, y ya el patrón se encargará de que lo que te dé en resultado como neto, ya quitándole los impuestos, sean los 100 que se acordaron, por ejemplo. Digo, esto ya es una Ah, práctica que se ve ya como con los abogados y así, pero se puede. bueno, es que yo pregunto esto porque trabajo en una de calzado. Entonces aquí en León, Guanajuato, hoy tienes trabajo, mañana no. Entonces, sobre todo en Ajá, ese tipo de industrias. Y yo, en lo personal, la vez pasada que hubo recortes de personal, yo hice en Excel mi tablita de cuánto me tocaba, dije, por si me llega. Y en ajá, el, y yo me quedé con esa duda, si todavía tenía que pagar el IS, si a lo que me salía le tenía que cargar, descontar el ISR y el seguro. sí, así es. Siempre, obviamente, aquí se hace como un cálculo, dependiendo cuánto sea tu ingreso, y hay una tabla de sueldos donde depende
Cuando cuál sea tu ingreso es la cantidad de impuestos que pagas y así, pero sí, sí hay que pagar impuestos. Perfecto, gracias. No, de que, y como último punto nos dice que en caso de muerte del trabajador dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Como último punto quiero mencionarle que si bien ya vimos cuáles son las causas de rescisión de contrato sin responsabilidad para el trabajador y que si el patrón incurre en alguna de estos, nosotros podemos hacer la rescisión y aparte solicitar nuestra indemnización. En el tema anterior, si el patrón incurrió en alguna causa no justificada, también podemos solicitar nuestra indemnización a través de una demanda laboral. Y esta indemnización que incluye nuestros 3 meses de sueldo, los 20 días de salario por año, como se presentaron en esta presentación, en este cuadro, digámoslo así. También los salarios vencidos y la prima de antigüedad, muy importante, se me estaba olvidando, y la prima de antigüedad. También se debe de incluir cuando se nos indemniza por un despido injustificado. Y bueno, digamos que hasta aquí abarca nuestro tema del día de hoy. Les digo, es un tema bastante complejo que a veces tenemos que revisar caso por caso porque tiene sus particularidades, pero yo espero que ya les hayamos dado un contexto general y les hayamos dado información que a lo mejor ustedes desconocían. Y si tienen alguna duda, con gusto podemos revisarlo de manera particular. Mientras tanto, pues yo les agradezco el tiempo y si alguien tiene alguna duda, pues es momento. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. De todas formas, cualquier duda, si tienen alguna situación en específico, podrían revisarlo directamente con el ingeniero y ya los puede poner en contacto conmigo para poder asesorarlos de forma particular. Les voy a mandar en el chat el enlace para que obtengan su constancia. Denme un momento, por favor. Ya se las colocaron, ¿vale? Si se registran ahí, les vamos a enviar su constancia de participación en el curso del día de hoy. Ya, de forma gratuita, ¿ok? Mientras tanto, pues yo les agradezco mucho y espero verlos próximamente por aquí. Disculpen, ¿la presentación también no nos la pueden hacer llegar? No sé, tendría que revisarlo con el ingeniero, pero en dado caso les avisaríamos por el chat. Muchas gracias, Perfecto, muy muchas buena gracias. información. Gracias a ustedes, que pasen buena noche todos.